Súper, todos lo ven. Bueno, me voy a presentar para todos. Mi nombre es Catherine Maluenda, yo soy fonoaudióloga y directora del Centro de Terapias Casa Quinta. Denme un segundo, ya, perfecto. Todos escuchan. Todavía está entrando gente, por eso me demoro un poquito. Denme un segundito, por favor. Vamos a esperar mejor que terminen de entrar las personas, porque si no vamos a estar interrumpiendo la presentación y no es la idea. Ya, ahora sí, yo creo que entraron todos. Bueno, hoy día vamos a hablar, como todos ustedes ya saben, del desarrollo del lenguaje. Vamos a ver específicamente qué es lo que se espera por cada grupo etario, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar principalmente hoy día. Primero, antes que vamos directo al grano, les quiero enseñar o mostrar alguna diferencia entre lo que es trastorno del lenguaje, trastornos del habla y comunicación, ¿ya? Muchas veces nosotros tendemos a creer que es lo mismo y hablamos indistintamente de lenguaje, de habla y de comunicación. Y estos son conceptos que, si bien engloban algo que podría parecer similar, son muy diferentes y es súper importante que conozcamos esta diferencia. Vamos a entender como comunicación el intercambio de información, cualquiera sea esta, intercambio de ideas, de necesidades, de deseos, puede ser a través de escritura, de dibujos, de señas, de gestos, cualquier cosa que nosotros queramos intercambiar, lo vamos a llamar comunicación. Dentro de la comunicación tenemos dos áreas que son súper importantes. Una es el lenguaje, que es un sistema convencional de símbolos, y para decirlo súper simple, podríamos decir que el lenguaje está ubicado o almacenado en nuestro cerebro, ¿ya? El lenguaje se compone de ciertas reglas, reglas fonéticas, morfosintaxis, semánticas, pragmáticas, y nos dan la información, ¿cierto?, de las palabras, de cómo ordenarlas, de lo que significan cada una, etc. Y vamos a entender por habla solamente la comunicación verbal, es decir, una sola parte del lenguaje o una sola parte de la comunicación. El habla requiere para su desarrollo una cantidad de secuencias motoras, es decir, articulaciones que se producen con lengua, paladar, mejillas, que nos van a dar los sonidos específicos para producir una determinada palabra. ¿Ya? ¿Vamos bien con esta información? Espérenme, estoy todavía dejando entrar algunas personas que llegaron un poquito tarde. Bienvenidos a los que van llegando. Estamos hablando, ya comenzamos la presentación, estamos hablando de las diferencias entre comunicación, lenguaje y habla. Entonces, súper en simple, el lenguaje está almacenado en nuestro cerebro, por así decirlo, no vamos a ver el lenguaje. En cambio, el habla es lo que sí podemos ver, es el movimiento de nuestra boca, de nuestra lengua, etc. Y el habla requiere de la participación de músculos, ¿ya? Secuencias motoras. Entonces, pregunta rápida.
Pregunta rápida. A ver si estamos comprendiendo lo que estamos hablando. Por ejemplo, si un niño toma a su mamá de la mano y la lleva al refrigerador para que la mamá le pase un yogur, ¿qué sería esto? Me pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono si quieren. Esto ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de aprender. ¿Perdón? Comunicación, dice alguien por ahí. ¿Ya? ¿Alguien más cree algo diferente? Exactamente. Es comunicación, ¿verdad? Porque el niño tomó de la mano a la mamá, la llevó al refrigerador para que le pasara un yogur, pero no dijo ninguna palabra. No estamos hablando de lenguaje, ni tampoco de habla, pero sí de comunicación. Él está transmitiendo un deseo o una necesidad. Veamos ahora otro ejemplo. Una niña dice, mamá, mame pan, en vez de decir, mamá, dame pan. ¿Dónde estaría su dificultad, creen ustedes? ¿De habla, de lenguaje o de comunicación? Pueden abrir el micrófono o escribir por chat, lo que les parezca más cómodo. Lenguaje. ¿Alguien cree algo diferente? Vamos a ver el chat aquí. Lenguaje, habla, está dividido. Lenguaje, habla. Es habla. ¿Por qué es habla? Les voy a explicar. Fíjense que la niña mantuvo la cantidad de palabras. No alteró, por ejemplo, no dijo papá, mame pan cuando quería decir mamá. No dijo papá, pan, supongamos, en vez de que se hubiera comido, entre comillas, el verbo, sino que ella solo sustituyó un sonido, mamá, mame, pan. En este caso, entonces podemos decir que probablemente, obviamente, tendríamos que profundizar mucho para saber realmente qué es lo que tiene, pero a grandes rasgos podríamos decir que ella tiene una dificultad del habla, porque hay un sonido que cambió, no la estructura del lenguaje, no las reglas del lenguaje. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de esto? Claro, alguien dice, Seri, ella sabe lo que quiere decir, pero físicamente no lo logró. Exactamente, fueron sus músculos los que por alguna razón esta coarticulación, estos movimientos no se produjeron de la forma que ella esperaba, pero ella mantuvo la misma secuencia que normal o esperable de mamá, dame pan. O sea, la regla de sintaxis estuvo adecuada. Sigamos. Me cuesta mucho pasar la diapositiva, por eso me demoro entre una diapositiva y otra, porque... Ahí. Entonces, por definición del libro, el lenguaje es una forma de comunicación que se basa en un sistema de símbolos. Entendemos por símbolos lo que nosotros llamamos letras, ¿cierto? Su producción es infinita y posee reglas de organización. Su producción es infinita porque la cantidad de combinaciones que podemos hacer con estas letras y palabras es realmente infinita. Y con las reglas de organización nos referimos a las reglas sintácticas, semánticas, pragmáticas, fonéticas, fonológicas, ¿ya? No vamos a ahondar hoy día en ese tipo de reglas, a pesar de que yo inicialmente lo había puesto en esta presentación, pero finalmente preferí sacarlo porque iba a ser mucha información y me interesa que se queden con lo que es más relevante. Entonces, tenemos dos grandes factores que influyen en que un niño pueda desarrollar correctamente su lenguaje. En primer lugar, están todos esos factores que no podemos cambiar, ¿ya? La biología, es decir, la genética, todo lo que traemos nosotros desde nacimiento, si el niño tuvo una enfermedad, alguna dificultad al nacer, todo eso que no podemos cambiar. Y tenemos todo lo que sí podemos cambiar, que es el ambiente. ¿Ya? Aquí es donde nosotros tenemos que poner todas nuestras fuerzas y nuestros recursos, porque justamente el ambiente es lo que nosotros podemos modificar. La biología, no. Pero el ambiente, sí. Y con ambiente nos referimos a todas las personas que interactúan con el niño, especialmente sus cuidadores principales, y que les van dando las herramientas para que él pueda desarrollar el lenguaje. Sin ambiente, no hay lenguaje. ¿Ya?
es muy necesario para que se desarrolle. Uno cree que los humanos venimos así como programados, que el niño prácticamente solo va a hablar, y no es así. Hay unos estudios súper terribles que se han hecho sobre niños que por alguna razón trágica han quedado solos en la selva. Más de alguno debe haber visto alguna vez algún tipo de esas historias. Y estos niños simplemente no desarrollan lenguaje porque no tienen un ambiente que les favorezca, que les enseñe el lenguaje, aun cuando tengan su biología intacta, ¿ya? Por eso es tan importante que comprendamos que el ambiente, que nosotros, por supuesto, como adultos, como padres, como abuelos, como tías del jardín, podemos manejar y podemos, en el fondo, favorecer que este niño desarrolle su lenguaje en forma adecuada. Si alguien tiene alguna duda, hasta aquí me va escribiendo en el chat, por favor, y podemos ir resolviendo. O abre micrófono, no hay problema. Entonces, veamos el desarrollo del lenguaje desde que el niño nace, lo vamos a ver hasta los 4 años. Vamos a partir con el balbuceo y las vocalizaciones. Desde que el niño nace, lo primero que hace es llorar, ¿cierto? Con el fin de llamar la atención de sus cuidadores. En el primer mes vemos mucho llanto, diferentes tipos de llanto, ¿cierto? Los papás y las mamás reconocen cuando es llanto de hambre, cuando es llanto de sueño, cuando es llanto de cansancio, etc. El niño empieza a responder a la voz humana y empieza a producir algunos sonidos. A partir del segundo mes ya se producen los gorjeos guturales, que son estos sonidos que hacemos con la garganta, gu, gu, muy típico de los bebés, en interacción con su cuidador. Es decir, acá ya al segundo mes el bebé empieza a desarrollar lo que va a ser en el futuro una conversación, ¿ya? Súper importante esto. Esto es lo que nosotros le llamamos protoconversaciones, es como la base de lo que después va a ser la conversación. El bebé dice gu, gu, y la mamá le dice, hola mi niño, ¿cómo estás? Y el bebé gu, gu, le responde, ¿cierto? Esto es lo que llamamos protoconversación. A partir del tercer mes, el bebé ya produce gorjeos con sílabas aisladas, ga, gu, ya se parece más a una sílaba, al lenguaje, y empieza a producir sonidos vocálicos, a, i. Algunos son más fáciles que otros, ya a, u, o son mucho más fáciles que i. Por eso, generalmente las guaguitas hablan con ga, gu, go. Vamos a ver aquí un ejemplo, espero que todos puedan escuchar bien. Me avisan si el video se ve bien. No se escucha, me dicen. A ver, perdón, sí. Creo que fue un error mío porque no les compartí el audio. Ya, ahora sí, de nuevo. Ahí va de nuevo. ¿Qué necesidad? La cabezona. ¿Qué necesidad? La cabezona. La cabezona. La cabezona. La cabezona. La cabezona. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Lo escucharon ahí? ¿Me pueden escribir por el chat si se escuchó? ¿Sí? Ya. ¿Qué edad creen ustedes que tiene esta bebé? Según las características que acabamos de ver. 4 meses, dice Andrea. ¿Ya? 3 a 4 meses, 4 meses, ¿un año? No, un año no. 3 meses. ¿Ya? Sí, súper. 3 a 4 meses. Bien. Tiene efectivamente 3 meses. Si se acuerdan, las características que estábamos viendo recién, a partir de los 3 meses, el bebé producía sonidos guturales, como sílabas, y además empezaba a producir vocalizaciones, que es lo que hace este bebé. Hace como unas vocales, ¿cierto?
Ya, vamos a ver. Vamos a seguir. Ay, no. Eso. Ahí sí. A partir del cuarto mes, el bebé balbucea, ba, ta, ta, ta. Cada vez más sus sonidos se van pareciendo a las palabras. Empieza a variar el tono, sonríe a las personas que le hablan. Ojo, esto es muy importante. Es uno de los primeros signos de alerta cuando algo no va bien. El bebé tiene que sonreír alrededor de los 3 meses cuando alguien le habla. Si eso no ocurre, ojo, mucho ojo. A partir del quinto mes, vocaliza cuando juega, diferencia voces amistosas de enojada. Aquí es lo típico que ocurre cuando llega ese tío que habla un poco fuerte o alguien grita en la casa y el bebé llora, ¿cierto? Porque ya él es capaz de reconocer cuando alguien le está hablando de forma amistosa y cuando alguien está enojado y lo identifica como peligro, se asusta y llora. El bebé al quinto mes ya empieza a responder a su nombre, juega con sonidos verbales. Y a partir del sexto mes empieza a modificar volumen, tono, ritmo en sus emisiones y emite vocalizaciones de placer y disgusto. Vamos a ver aquí otro video. ¿Me cuentan, por favor? Todavía están entrando algunas personas. ¿Me cuentan, por favor, si se escucha bien? La señora. ¿Escucharon todos? ¿Qué edad creen que tiene esta bebita? En base a lo que acabamos de ver. 5 o 6 meses. Bien. 5 o 6. Perfecto. 6. Bien. Efectivamente, ya esta bebé empieza a hacer sonidos, ¿cierto? De placer, de agrado, de risa, de juego. Está reconociendo una voz amistosa de juego y emite, si ustedes se fijan, diferencias en su tono, en su volumen. Ya se van viendo más características cada vez relacionadas con el lenguaje. A partir del séptimo mes, ya el niño empieza a hacer juegos vocales, empieza a prestar atención a las vocalizaciones de los demás, empieza a reconocer algunas palabras, repite sílabas, imita gestos y el tono del habla del adulto. Produce distintos patrones de entonación, imita sonidos, chasquidos, silbidos, imita tos. Es típico que alguien tose y el bebé hace ¿Se han fijado? Que es como muy chistoso. Utiliza gestos sociales, empiezan a decir chao cuando alguien se va. Responde a su nombre y él no. Ya reconoce cuando la mamá le dice no, no tomes eso, y él reacciona, ¿ya? Utiliza una jerga. A esta edad empiezan a utilizar jerga. Entendemos por jerga a un lenguaje falso, una mezcla de palabras que no existen. El bebé empieza a hacer como que habla, y no está diciendo nada, son palabras inventadas, ¿ya? A partir del 10º mes, el bebé imita el habla adulta si utilizan sonidos que están dentro de su repertorio, ¿ya? Hasta esta edad todavía los sonidos que produce no son tan amplios, pero si ustedes le piden una palabra que esté dentro de su repertorio de sonidos, lo más probable es que él la repita. Ya empieza a seguir algunas instrucciones simples. Dame eso, toma, dice una o más palabras, practica con las palabras que conoce y mezcla jergas con palabras auténticas. Es decir, mezcla estas palabras inventadas con palabras verdaderas. Vamos a ver este videíto para que me digan más o menos a qué edad. Victoria, gato. Gato. Muy bien, hija. Gato.
Gato. ¿Qué edad creen ustedes que tiene esta bebé? En base a las características que está mostrando en su lenguaje. ¿12 meses, dice Viviana? ¿10 meses? ¿10 meses? ¿10 meses? ¿Sí? Bien, súper buen ojo tienen todos los que están escribiendo. 10 meses, efectivamente, 10 meses, ¿ya? Si se fijan, esta bebé ya empieza a intentar repetir lo que le está diciendo el adulto. Gato, y ella dice, ella escoge dentro de su repertorio de sonidos lo que le suena más familiar. Si se fijan, todavía no produce la O, por eso no dice ato, sino que dice se queda ahí. Ya tampoco dice las tan marcadas. Muy bien. Vamos bien, bien ojo, buen ojo. Ahí sí. Entonces, estos cuadritos, todos los cuadritos grises que van a ver de la presentación, se los voy a mandar a su correo cuando terminemos la presentación, ¿ya? Si alguien no me envió correo y quiere que le envíe el cuadrito, me deja su correo después para poder enviárselo. Así que no se preocupen de anotar esto porque todos los van a tener. Veamos, me interesa ver específicamente los signos de alerta por edad. Como ya les había adelantado un poquito, entre los 6 y los 9 meses, un signo de alerta es ausencia de balbuceo. Si un niño no dice ba, ta, ta, en cualquiera de sus formas, ojo, alerta. Si el niño no sonríe a la interacción con el adulto, alerta. Si no hay contacto ocular del niño, si cuando ustedes miran al niño, el niño no les devuelve la mirada, alerta. Cuando el niño no responde a la voz de su cuidador, el papá le habla, la mamá le habla, hola hijo, hola mi bebé, y el bebé parece o no escuchar. Entre los 9 y los 12 meses, signos de alerta serían, bueno, si todavía no hay balbuceo, más peligro todavía. No dice mamá, papá, aunque sea de forma imprecisa, aunque diga mam, pap, no importa. Si no lo dice, si no dice nada, ninguna aproximación, ojo. Cuando no experimenta con sonido, es súper normal que a esta edad los niños experimenten mucho con sonido, inventen palabras, hagan, estén todo el rato hablando. Si eso no ocurre, ojo ahí. Cuando el niño no muestra ninguna intención de comunicar, ni siquiera con gestos, ni siquiera llevando a la mamá o llevando al papá a lo que él quiere. Ojo también. No disfruta de una interacción con otros, también es signo de alerta. Quiero que me digan si hasta aquí hay alguna pregunta que tengan en relación específicamente a estos signos de alerta, si no, para seguir con el segundo año. Puede ser por micrófono o por chat. No hay preguntas. Seguimos entonces. Luego, ya alrededor de los 12 meses, ¿cierto? Se producen las primeras palabras. Primero se produce la comprensión de las palabras. Entre los 8 y los 12 meses los niños logran comprender. Y después que el niño comprende, empieza recién a producir sus primeras palabras, entre los 10 y los 15 meses aproximadamente. Es decir, mucho antes de que el niño logre producir su primera palabra, el niño ya está comprendiendo. Por lo tanto, el vocabulario receptivo, que es lo que el niño es capaz de comprender, es mayor que el vocabulario expresivo a esta edad. Una palabra a esta edad, alrededor de los 12 meses, tiene muchos significados. Por ejemplo, si el niño dice galleta, ayeta, supongamos, esa misma palabra va a usar para decir, mamá, quiero galleta, mi hermano me quitó la galleta, se me cayó la galleta, ¿ya? Va a usar la misma palabra para decir diferentes cosas, según la entonación, según el contexto. A partir del mes número 15, el niño ya señala objetos que se le nombran. Tú le dices, ¿dónde está el auto? Y él te muestra con el dedito. ¿Dónde está la mamá? Y muestra.
utiliza jergas y palabras en su conversación. Todavía mezcla estas palabras inventadas con estas palabras reales. Y ojo aquí, a los 15 meses ya el niño tiene un vocabulario cercano a las 20 palabras. Ya estamos hablando de 1 año 3 meses. A partir de los 18 meses se produce lo que denominamos un brote de vocabulario. El niño pasa de decir unas poquitas palabras a producir en promedio unas 50 palabras. Aquí ya estamos al año y medio. ¿Ya? Al año y medio el niño debe producir alrededor de 50 palabras. A esta edad también el niño es capaz de identificar partes de su cuerpo, cantar, se refiere a sí mismo por su nombre y comienza ya incluso a utilizar emisiones simples de 2 palabras. Mamá, agua, mamá, caca, mamá, pan, ¿ya? Por ejemplo. Es súper importante esto porque muchas personas creen que si el niño tiene 1 año y medio y dice una palabra, está bien. No, no está bien. Al año y medio ya el niño debe producir varias palabras, 50 palabras más o menos. Obviamente estos rangos sí son variables, depende si el niño fue prematuro, por ejemplo, va a haber un desfase, pero en general, si el niño ha tenido un desarrollo más bien típico, no tendría por qué a los 18 meses todavía no producir ninguna palabra. Es un signo de alerta entonces. Bueno, como estábamos viendo. Signo de alerta a esta edad, ausencia de palabras bisilábicas. Si a los 18 meses el niño no dice palabras de 2 sílabas, ojo. Cuando el niño no imita gestos, cuando no dice mamá, papá, ahora de forma precisa, ¿ya? Cuando no presenta una jerga con intención de comunicarse, ni siquiera palabras inventadas. Cuando no comprende el significado de casi ninguna palabra y cuando no reconoce su nombre. Todos estos son signos de alerta. Aquí es donde debemos consultar, ¿ya? A partir de los 18 meses, ya los programas de atención temprana empiezan a funcionar a partir de esta edad, generalmente, ¿ya? Por lo tanto, es un mito que cuando son tan chiquititos no se puede hacer nada, sino que hay que esperar. Eso no es real y la verdad es que cuando eso ocurre, lo que generamos finalmente es que el niño se empiece a atrasar en todos sus procesos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos. Frases de 2 palabras, ¿ya? Ya pasamos de la frase del que el niño decía una palabra alrededor del año, y entre el año y medio y los 2 años, los niños ya empiezan a producir frases con 2 palabras. Estas frases son con palabras cortitas, son agramaticales, generalmente no utilizan artículos, ningún adorno, por así decirlo, del lenguaje, sino la palabra en bruto. Más leche, libro ahí, mamá, helado, mamá, pan, como les decía. Al mes número 21, el niño ya es capaz de llevar al adulto a un lugar para mostrarle algo, intenta contar sus experiencias. Si el niño ya va al jardín, intenta contar lo que le pasó en el jardín. Comprende algunos pronombres personales como yo y mío. En el mes número 24, ya tiene un vocabulario entre 200 y 300 palabras. A los 2 años, el niño ya debe decir entre 200 y 300 palabras. Nombra objetos cotidianos más comunes, utiliza frases cortas, por lo general incompletas todavía, usa algunos pronombres y preposiciones, aunque no siempre sean de manera correcta. Vamos a ver aquí otro videíto. ¿Está listo el té? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿No se ve la imagen, me dice? ¿Nadie la ve? ¿Frío? Voy a retroceder. Me acaba de nuevo. ¿Está listo el té? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿No? ¿Cómo está? ¿Está rico?
¿Ahora tú? ¿Cómo estaba? ¿Rico? Perfecto. ¿Ahí lo pudieron ver bien? Cuéntenme qué edad creen ustedes que tiene esta niña y cómo observan ustedes sus emisiones. ¿Están bien? ¿Están adecuadas a la edad que más o menos representa? Los leo por el chat. 18 meses, aquí. ¿Alguien más se atreve a dar un rango? 24 meses, ¿ya? 24. 21. Perfecto. Aquí 2 años. Bien. Aquí yo les hice una pequeña trampita, porque efectivamente esta bebé tiene aproximadamente 2 años, es mi hija, pero si se fijan ustedes, ella sí logra ya producir frases de 2 palabras, sin embargo, su precisión articulatoria no es la que se esperaría a los 2 años, ¿ya? Por eso es tramposo, porque si bien su lenguaje está, ¿se acuerdan que vimos al principio la diferencia entre lenguaje y habla? Si bien su lenguaje está acorde, su habla, su precisión, no es tan buena porque no se le entiende muy bien. Si se fijan, si no fuera porque está el adulto ahí traduciendo de alguna forma lo que el niño está diciendo, probablemente ustedes no hubieran entendido lo que ella quería decir. Aquí me hacen una pregunta. ¿Tiene que ver el aprender a caminar con el lenguaje? Cuando dicen primero habla o camina, pero no las dos cosas a la vez. Ya, buena pregunta, Andrea. Mira, esto tiene que ver no con que tenga que ver específicamente el habla con el lenguaje, sino con la intención o atención que pone el niño a desarrollar una habilidad, ¿ya? Es difícil que el niño desarrolle al mismo tiempo habla y lenguaje, porque ambas habilidades, como al ser habilidades que son complejas, requieren que el niño ponga todo su esfuerzo en desarrollarlas. Entonces, por ejemplo, si el niño está practicando para lograr caminar, lo más probable es que deje su lenguaje en stand-by, en espera, porque se va a enfocar en caminar. Eso es lo que él va a tener ahí en su mente. En cambio, cuando el niño se enfoca en hablar, también desfasa un poco lo motor, ¿ya? Al final vamos a ver una diapositiva que dice relaciona un poco con estas funciones, ¿ya? Y por qué se van produciendo de forma como alternada y parece, por lo general, no se producen juntas. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño a los 18 meses no presenta ninguno de los síntomas de alerta, pero usa pocas palabras para comunicarse? Ya, Viviana, tú dices que el niño tiene 18 meses y no usa palabras, pero no tiene los otros signos de alerta. O sea, solamente pocas palabras. ¿Cuántas son pocas palabras para ti? 1, 2, 10. Viviana, si quieres abres el micrófono y me respondes verbalmente. 10 aproximadamente, ya. Mira, cuando hay un desfase de ese tipo, a veces los niños tienen como, necesitan, por así decirlo, como un empujoncito de lenguaje. Uno, en ese caso, tienes dos opciones. O esperas unos 2 meses más a que él se produzca esta explosión de vocabulario del que hablábamos, que se produce a los 18 meses, a que él pase de decir estas 10 palabras a decir al menos 50, o bien le das algún tipo de apoyo. Ah, se me coló el gato. O le das algún tipo de apoyo tú, algún empujoncito para que él pueda ir produciendo y nivelándose, ¿ya? Para que no se nos genere algún tipo de desfase. ¿Alguien abrió el micrófono?
Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se les enseña un segundo idioma? ¿Se retrasa el aprendizaje del primer idioma? ¿Quién tiene? Por favor, revisen sus micrófonos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver, voy a ver quién puede ser. Ahí sí, perfecto. ¿Qué pasa cuando se le enseña un segundo idioma? ¿Se retrasa el aprendizaje del primer idioma? Mira, el niño, Alejandra, ¿el niño qué edad tiene o qué edad tenía cuando le empezaron a enseñar el segundo idioma? Eso es súper importante, ¿ya? Porque si el niño nace con estos dos idiomas en paralelo, no tendría por qué haber un desfase. Un año, claro. Lo que pasa es que al año, como estábamos viendo, el niño está produciendo esta explosión de su lenguaje. Está adquiriendo esta lengua. Y si tú le agregas una segunda lengua, entonces el niño tiene que comprender dos reglas sintácticas. ¿Cuál es el otro idioma, Alejandra, que le estás enseñando, que está aprendiendo? ¿Cuál aprendió primero y cuál fue el segundo? El segundo fue inglés, el primero era español. Ya, perfecto. Entonces, el inglés tiene otras reglas y otros sonidos diferentes al español. Si el niño no había adquirido bien, y que obviamente no va a ser así porque tiene un año recién, o sea, están empezando a adquirir su lenguaje, y tú le agregas un segundo idioma, puede producirse en un comienzo algún tipo de desfase, ¿ya? Lo que no necesariamente significa que el niño tiene un trastorno de lenguaje. Puede ser que se produzca como un enlentecimiento del proceso porque en el fondo está aprendiendo dos en paralelo. Pero eso no significa necesariamente que tenga un trastorno de lenguaje. Habría que ir observando este camino a ver cómo se va produciendo. Otra pregunta en relación también parece al bilingüismo. Somos extranjeros, llegamos a Chile hace 2 años. Por favor, comentar el impacto del bilingüismo en el desarrollo del niño. Bueno, esto es una pregunta súper interesante porque efectivamente hay hartos estudios respecto del bilingüismo y el lenguaje en relación a si produce o no produce trastornos, ¿ya? Al principio se creía, porque con mucha frecuencia se observaba que los niños bilingües tenían estos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Por lo que explicaba recién, ¿cierto? Está adquiriendo dos lenguas en paralelo, por lo tanto es más complejo. Sin embargo, se descubrió que esto no es así. El niño no debería producirse un trastorno de lenguaje al adquirir dos lenguas, sobre todo si estas lenguas se adquieren antes de los 2 años, ¿ya? Si después de los 2 años, el niño lo adquiere como una segunda lengua. Entonces, como les decía, antes se creía que esto podía ser un trastorno, y no necesariamente es así, pero sí es súper complejo, y esto de aquí es como una lotería, es súper complejo cuando el niño sí trae un trastorno de lenguaje, que a lo mejor uno no lo sabe todavía, y mete un segundo idioma, porque ahí se genera, yo he visto algunos casos donde niños que hablan un inglés mezclado con español, con unas palabras en sueco entre medio, pero con un trastorno de lenguaje súper, súper, súper importante, que el niño intentó manejar como pudo todas las reglas de los idiomas a los que estuvo expuesto. Entonces hay que tener cuidado ahí. Si hay antecedentes en la familia de trastorno de lenguaje, harto ojo y consultar y buscar apoyo si es que estos retrasos se van produciendo muy evidentemente. Ya, no hay más preguntas, vamos a seguir. Aquí, a ver. Nuestra hija tiene 19 meses y medio, prematura de pretérmino, hija única, casi no podía ir al jardín, le hablamos harto, escucha canciones en la TV educativa y dice solo 3 palabras. ¿Qué tan prematura, Rodrigo? ¿Prematura de cuánto? ¿De cuántos meses nació?
35,6, ya. O sea, 2, 3, 4 meses. Mira, lo más probable, por lo que tú me describes, es que requiera cierto empujoncito, cierto apoyo. Son muy poquitas palabras, 3 para los 19 meses, incluso con edad corregida, ¿ya? Porque si corregimos su edad, deberíamos restarle 4 meses, o sea, ella debería tener 1 año 5 meses, por así decirlo. Ya para 1 año 5 meses, 3 palabras son muy poquitas. Entonces, lo más probable es que requiera cierto empujoncito, cierto apoyo en esta etapa inicial para que no se produzca después un desfase. Nicole Lillo pregunta, ¿a qué edad se recomienda empezar a enseñar un segundo idioma? Nicole, mientras más temprano, mejor. ¿Ya? O sea, si tú quieres que tu hijo sea bilingüe, tienes que incluir el lenguaje, este segundo idioma, ojalá antes del año. Sin embargo, me imagino que tú hablas como de enseñarle este lenguaje como cuando van al colegio bilingüe, este tipo. Mira, si el niño no tiene problemas de lenguaje, no hay problema a qué edad tú le empieces a enseñar una segunda lengua. El problema se produce cuando el niño tiene problemas de lenguaje, cuando tiene alguna dificultad de habla o de lenguaje y los papás intentan enseñar un segundo idioma, ahí es donde se genera una dificultad, porque el niño no ha adquirido todavía las reglas básicas de su idioma nativo y se intenta introducir un segundo idioma. Entonces, eso es complejo, pero si tu hijo no tiene o tu hija no tiene ninguna dificultad en el lenguaje, no hay problema y mientras antes mejor porque más lo va a incorporar de buena forma. Rodrigo pregunta, ¿a quién se consulta? Al fonoaudiólogo Rodrigo. En este caso, cuando es un retraso del lenguaje, hay que verlo con fonoaudiólogo. Si además hay retrasos, por ejemplo, del desarrollo psicomotor, también habría que consultar con terapeuta ocupacional. Pero en este caso que tú me estás contando del lenguaje, efectivamente sería fonoaudiólogo. Claro, Nicole dice papá chileno y mamá de Estados Unidos. Si es así, desde que nace, ojalá hablarle ambos idiomas, ¿ya? De esa forma él va a adquirir, va a ser lo que se llama un bilingüismo verdadero, que se produce antes de los 2 años. Vamos a seguir entonces. Signos de alerta a los 2 años. Cuando el niño no realiza oraciones de 2 palabras, ¿ya? Súper, súper importante. Un niño de 2 años tiene que producir oraciones de 2 palabras. Si el niño de 2 años todavía está diciendo perro, auto, mamá, papá, y no logra usar 2 palabras en una misma frase, entonces estamos en un problema. Cuando el niño no comprende órdenes sencillas se refiere a órdenes que se le indica una acción. Por ejemplo, sácate los zapatos, pásame la mochila, deja esto en la mesa, tráeme lo que está en el velador. Ese tipo de órdenes, ¿ya? Cuando no obedece a una orden por gestos, o sea, tú le dices, pásame eso que está ahí, y le apuntas y el niño no lo comprende. También son signos de alerta. A los 3 años, ya vamos a los 3 años, acá ya el vocabulario se empieza a producir, se empieza a hacer incontable un poco, porque ya hablamos de 1000 palabras, o sea, ya casi imposible estar contando cuántas palabras el niño dice. Construye oraciones de 3 o 4 palabras, hace frases sencillas pero bien compuestas, con sujeto, con verbo, usa artículos también, juega todavía harto con palabras y sonidos, sigue instrucciones de 2 pasos. Con instrucciones de 2 pasos nos referimos, las anteriores que le había dicho, sácate los zapatos, pásame eso, son de 1, ¿cierto? Porque le damos una orden. Instrucciones de 2 pasos serían, sácate los zapatos y guarda la mochila, que lo hacemos mucho los papás, ¿cierto? Él llegó del jardín, ya, sácate los zapatos y guarda la mochila. Ahí le estamos dando 2 instrucciones. Si el niño es capaz de comprender esas 2 instrucciones, tiene 3 años, perfecto. A los 3 años el niño ya habla sobre el presente
y empieza a decir estas palabrotas. Aquí ya hay que tener cuidado cuando uno va manejando y se cruza a alguien y uno se le sale ahí una palabra y el niño que va atrás sentado repite, ¿cierto? Eso es muy típico a los 3 años. Ya empieza a jugar, empieza a hacer chistes también con palabras. Signos de alerta a los 3 años, menos de 50 palabras a los 24 meses, ¿ya? El niño a los 24 meses ya nos dice. Obviamente se van sumando las dificultades anteriores. Dificultades para seguir instrucciones verbales. Uso limitado de gestos para comunicarse. Uso limitado de juego simbólico. El juego simbólico es muy importante para el desarrollo cognitivo. El juego simbólico son todos estos juegos que se hacen como imitando algo. Vamos a jugar a que tomamos té y tenemos las tacitas y tomamos tecito. Voy a armar con estos bloques una casa. Voy a hacer un puente, todos estos juegos de imaginación que usamos cosas concretas, juego simbólico muy importante para el futuro desarrollo cognitivo. Cuando el niño no utiliza la palabra no, también preocupante a los 3 años, no señala partes de la cara. Cuando el niño presenta estereotipias, y aquí estamos hablando ya que empiezan a presentarse más rasgos relacionados con el espectro autista, ¿cierto? Como estos estereotipias, movimientos de manos, de pies específicos, ecolalias, por ejemplo, que es cuando el niño repite lo que tú dices, pero no con una intención comunicativa. Tú le dices al niño, Juan, tráeme el vaso, y él dice, Juan, tráeme el vaso, Juan, tráeme el vaso, Juan, tráeme el vaso. No está molestándote, ¿ya? Eso es una ecolalia. El niño escuchó eso y lo repite y lo repite y lo repite como un juego para él, ¿ya? Pero no tiene un fin comunicativo. No hace combinaciones de 2 palabras que no sean ecolalias. Obviamente las ecolalias están descartadas, pero combinaciones de 2 palabras, también súper preocupante cuando ya tenemos 3 años. 4 años. Vocabulario productivo de 1.600 palabras. Hace a esta edad ya muchas preguntas, sus oraciones son cada vez más complejas, es capaz de recordar historias del pasado inmediato, comprende la mayoría de las preguntas que hacen en su entorno inmediato. Aquí el lenguaje de un niño de 4 años ya es muy parecido al de un adulto. Ya no hay que hacer adecuaciones especiales, el niño comprende casi todo lo que se puede hablar en una mesa de adultos. Sí todavía presenta algunas dificultades para responder algunas preguntas, ¿cómo? ¿Por qué hiciste eso? Y ellos responden algo que no necesariamente es muy atingente. Catherine pregunta, mi hija tiene 3 años y a veces habla muy rápido y no la entiendo. Ya. A los 3 años se produce una explosión del lenguaje, pero ya no a nivel de vocabulario como la que se produce a los 18 meses, sino de lenguaje completo, de oraciones, de frases. El niño empieza a hablar de todo, ¿ya? Y muchas veces ocurre, Catherine, que los niños tienen tantas cosas que decir, que de hecho a esta edad también se produce lo que llamamos una tartamudez fisiológica. ¿Se han fijado que hay veces a esta edad, acerca de los 3 años, los niños empiezan a tartamudear y después se les pasa? Eso tiene que ver porque el niño tiene tanta información en su cabeza almacenada respecto del lenguaje que quiere decir, pero sus órganos articuladores no evolucionaron tan rápido como su cerebro. Entonces él intenta decir algunas cosas, pero no necesariamente le salen tan bien. En el caso de tu hija, intenta hablar muy rápido y no se le entiende nada, ¿cierto? Porque su capacidad articulatoria todavía no está tan madura. Entonces ella intenta decir muchas cosas muy rápido, pero no se le entiende. Ahora, habría que ver bien, sí, que no sea una dificultad del habla, descartar. Pero si es algo, o sea, ocurre solo cuando habla rápido, yo no me preocuparía tanto, esperaría un poco a que afianzar un poco más sus órganos fonoarticulatorios. Alejandra pregunta, ¿a qué edad corrige la pronunciación? Por ejemplo, dice amarilllo en vez de amarillo. Ya. Las correcciones, como dices tú, en la articulación se realizan según el fonema, según el sonido que está enterado y la edad del niño.
¿qué edad tiene tu hijo, Alejandra, que dice amarillo en vez de amarillo? Si tiene 3 años, ya, es chica. Ya no. Mira, las Eres y las Rs son las últimas en adquisición, ¿ya? Eso es como súper frecuente que los papás, de repente con un niño de 2 años me dicen, oye, pero es que no dice la R. Es que a los 2 años jamás va a decir una R, ¿ya? Porque las R, por ejemplo, de amarillo, de cara, de pera, la R simple, alrededor de los 4 años ya la podemos afianzar, la podemos considerar afianzada. El niño de 4 años ya debe decir la R. Bien, ¿ya? Si tu hijo tiene 4 años y no dice la R, sí, hay un retraso. Si tiene 3 años y medio y está ahí a punto de decirla, podemos esperar un rato más. Y la R, de rápido, de ratón, de rosa, de rojo, alrededor de los 5 años. Esos dos fonemas son los más tardíos en adquisición. Por lo tanto, podemos esperar a que diga amarillo o amadillo, en vez de amarillo, si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4 ya no. Catherine dice que le cuenta historias rápido y termina y se ríe. Sí, igual hay que regularla ahí, Catherine, a tu hija, de que no hable tan rápido, porque igual hay trastornos del habla, como les contaba yo, los trastornos del lenguaje y los trastornos del habla. Dentro del habla hay trastornos que tienen que ver con la velocidad del habla. Se llama taquilalia, ¿ya? Las personas que hablan muy rápido, como, ¿se acuerdan de los que son chilenos de Marco Enrique Gominami? Marco Enrique creo que se llamaba, que era este político que hablaba tan rápido y nadie le entendía nada. Ya, él tenía un trastorno del habla que se llama taquilalia, es decir, habla muy rápido, tan rápido que se comen ciertas letras, ¿ya? Se van saltando ciertas sílabas incluso. Entonces, finalmente no se les entiende nada. Generalmente se da en personas que son muy ansiosas, y en los niños, como les decía, se puede producir cuando el niño quiere decir muchas cosas y todavía sus órganos articulatorios no están preparados. Hay que observar si esto permanece en el tiempo y atajarlo también si es que esto ocurre. Ya. Sigamos. Vamos a ver este video de los 4 años. Y seguimos respondiendo preguntas. Yayita, lee qué escribiste. Mamá, te quiero con todo mi corazón. Gracias por todo lo que me hiciste. Gracias. Te quiero con todo mi corazón. Y también te quiero por eso lo que todo me hiciste. Te amo hasta el planeta y caballo y el planeta. Ya, recuerden que, como les dije, los videos son de mi hija, que tiene una dificultad del habla. Entonces, si se fijaron, ella tiene aquí 4 años ya, sin embargo no produce la R todavía, le cuesta harto. Ahí hay un tema de mala genética. Hay ambiente genética, yo les conté. Bueno, acá la genética no estuvo muy buena. Había alguna pregunta, a ver. Nuestro hijo, Luis dice, nuestro hijo tiene 3 años y medio y arma frases de más de 5 palabras, pero a veces le cuesta decir palabras bien de 3 sílabas. ¿Cómo podemos mejorar esa parte? Ya, perfecto. Luis, ¿son palabras, esas palabras de 3 sílabas a las que te refieres, son palabras complejas o son palabras con estructura consonante, vocal, consonante, vocal? Por ejemplo, tomate. Esa es una estructura, o sea, es una palabra de 3 sílabas fácil. Ahora, palabras de 3 sílabas complejas, por ejemplo, plátano, porque tiene consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. ¿Qué tipo de palabras de 3 sílabas son las que a tu hijo le cuestan? Las más complejas, ya. Entonces está bien, está dentro de lo esperable. Una forma que puedes usar para reforzar estas palabras complejas
es decirlas un poco más lentas y segmentadas en sílabas. Por ejemplo, supongamos que la palabra plátano es una palabra que le cuesta. Entonces, tú le quieres decir, ¿qué quieres comer? ¿Manzana o plátano? Y le haces como más larga la parte difícil, plátano, ¿ya? Entonces él te va a decir, plátano, supongamos. Ya, mira, este es un plátano. Solamente, Luis, y esto en general un consejo para todos los papás que tengan algún niño que tenga alguna dificultad de lenguaje, jamás hagan esto de ir a corregir, a decir, no, así no se dice, no, eso no está bien, porque no le entregamos la información que el niño necesita, solo le estamos entregando información negativa de lo que él está, en el fondo el mensaje que transmitimos ahí es, tú estás hablando mal, pero no le estamos enseñando cómo lo tiene que hacer. Entonces, cuando el niño cometa algún error, lo correcto es darle el patrón correcto. El niño dice, mamá, quiero plátano, supongamos. Lo que el adulto debería hacer es decir, mamá, quiero plátano. ¿Quieres plátano? Ok, yo te doy, toma, aquí está el plátano. ¿Ya? No ir a decir, no se dice mamá, quiero plátano, porque ahí no le estamos entregando ninguna información, solo estamos retando, estamos diciendo esto no se hace, pero no le estamos diciendo cómo tiene que hacerlo. Si nosotros le entregamos esta información al niño, en el caso, por ejemplo, de Luis, y le vamos diciendo cada vez que él diga plátano, mal, le damos este patrón, este es un plátano, incluso le podemos decir, es un plátano, porque si usamos una entonación diferente, este es algo súper bonito. Cuando nosotros usamos música, sonidos, ustedes saben que los sonidos se procesan por el hemisferio derecho, mientras que el lenguaje principalmente está alojado en el hemisferio izquierdo. Cuando mezclamos hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, es decir, cantando palabras como plátano, mezclamos y le damos un apoyo extra al niño a través de esta entonación más rica para que él pueda producir la palabra, ¿ya? Le estamos dando una ayuda. Entonces, esa es una súper buena técnica y por eso también es tan importante y tan bueno que los papás cantemos a los niños. Porque cuando les cantamos una canción, las típicas que uno se sabía cuando era chico, ¿cierto? Si es muy guaguita, las manitos, estamos mostrando algo, estamos cantando, estamos poniendo música, el niño procesa hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, está utilizando su audición y además le estamos entregando información visual, ¿ya? O sea, estamos usando todos los canales para comunicar con ese niño. ¿Cómo creen ustedes que va a aprender ese niño el lenguaje? Mucho más rápido y fácil que un niño al que no le cantan, aunque le pongan canciones en la tele, no es lo mismo que se la cante la mamá o el papá. No es lo mismo esta interacción directa, porque una de las cosas más importantes de la comunicación es el contacto ocular. Y cuando nosotros cantamos, por ejemplo, esta canción que yo les decía, estamos haciendo contacto ocular. El niño nos está mirando, estamos comunicando, ¿ya? Esto no se produce con la tele. Necesariamente no se va a producir porque no hay una persona ahí, ¿ya? Aún sí va a escuchar la música, sí va a escuchar las palabras, pero no va a tener este otro componente más afectivo que es muy importante también para el aprendizaje. No me acuerdo si alcancé a leer o no aquí los puntos de signos de alerta. No, parece que no. A los 4 años es un signo de alerta que el niño no utilice artículos, que no utilice pronombres, que presenta un lenguaje incomprensible. Si a los 4 años no le entiendes a tu hijo, hay alguna dificultad. Cuando no armas frases de 4 palabras o más, también estamos frente a una dificultad. Y con estos 2 diapos que nos quedan ahora, terminamos y vamos a dar paso a preguntas abiertas que quieran hacer. Pero muy importante, ¿por qué es importante la atención temprana? Con toda esta información que yo les acabo de entregar, algunos de ustedes pueden decir, sí, pero bueno, si total,
tiene apenas 12 meses, no importa, podemos esperar un ratito más. Ya, yo les voy a explicar por qué es importante atender a cualquier retraso, ya sea del lenguaje, del desarrollo psicomotor, cognitivo, lo más temprano posible. Vimos al principio que teníamos en el lenguaje dos aspectos fundamentales, ¿se acuerdan? Biología y ambiente. Genes, experiencia. Los genes, la biología, ¿cierto? Nos va a dar la base. Es algo lo que yo les decía que no podemos cambiar. Pero la experiencia es lo que va a moldear el proceso de desarrollo del niño, ¿ya? Lo que ustedes como padres le van a dar al niño es lo que finalmente va a hacer que él aprenda ciertas cosas o no. Mientras más tempranas sean las experiencias que tiene el niño, mejor va a impactar en su futuro desarrollo cerebral. Aquí tenemos un cuadrito que no se ve muy bien, está un poco borroso, pero yo les voy a contar, lo importante es que se vean las líneas. La línea azul representa la habilidad del cerebro de cambiar en respuesta a la experiencia. Aquí estamos en los 2 años. Fíjense, o sea, la habilidad del cerebro de cambiar a los 2 años en respuesta a lo que el ambiente le da es máxima. Ya no puede ser más alta. Y va bajando a medida que van pasando los años. Miren aquí ya tenemos 10 años. Aquí tenemos 20 años. Ustedes ven mi puntero, ¿cierto? ¿O no? No, ya. No sé cómo arreglar eso para que ustedes lo vean, pero fíjense, ya, algunos lo ven y otros no. Ya. Los que pueden ver y los que alcanzan a ver lo borroso que se ve aquí, pero desde los 2 años, la habilidad del cerebro para cambiar es muy alta. Y esto va disminuyendo, fíjense que a los 20, a los 30, a los 40, a los 70, ya la habilidad del cerebro para cambiar es muy, muy, muy baja. Veamos en el color naranjo, la cantidad de esfuerzo que el cerebro requiere para generar un cambio. A los 2 años, prácticamente nada. A los 10, a los 20, fíjense la cantidad de esfuerzo que requiere generar un cambio a los 70. Entonces, es muy importante que mientras más temprano es mejor, sí o sí, ¿ya? Porque mientras más temprano el desarrollo, el cerebro es más plástico, es más fácil moldear, aprende más rápido, genera muchas conexiones nuevas, entonces es muy fácil corregir un retraso del lenguaje si se interviene tempranamente. Y es muy difícil cuando llegan a mi consulta a veces niños de 4 o 5 años que dicen 2 o 3 palabras, ahí ya no hay mucho que hacer, lamentablemente la mayor cantidad de conexiones ya se produjeron, entonces por eso es importante hacer estas charlas en jardines desde muy temprana edad para que los papás sepan y no esperen hasta los 4 o 5 años recién para consultar con un especialista, ¿ya? Y el especialista en cualquier tema de lenguaje es el fonoaudiólogo, porque muchos papás también me llegan con niños de 5 años que dicen 3 palabras y no, es que el pediatra me dijo que esperara porque ya iba a hablar, que ya iba a hablar. Pucha, el pediatra sabe mucho acerca de enfermedades, sabe mucho de desarrollo infantil en cuanto a salud, pero no saben mucho por lo general en relación al lenguaje. Entonces hay muchos pediatras que aconsejan mal también a los papás y finalmente los papás llegan con niños, como les decía, 5 años que dicen 3 palabras y ahí no es mucho lo que se puede hacer. Aquí les voy a mostrar en este gráfico la capacidad de cambio, cómo va disminuyendo esta capacidad de cambio con la edad. Hay un periodo que se llama periodo crítico, que es el periodo de tiempo en el que el ser humano es más sensible a la ausencia de estimulación. O sea, si el niño no recibe la estimulación a esa edad, probablemente el niño no desarrolle o desarrolle con mucha dificultad esta habilidad, ¿ya? Estos deterioros son irreversibles cuando se producen. Entonces, tenemos aquí en el gráfico, esto acá es el nacimiento del niño, y acá tenemos cuando el niño tiene 1 año. ¿Ya? Fíjense, este es el periodo crítico
respecto a lo sensorial, desde que el niño nace hasta el año, todo lo sensorial hay que estimularlo en esa edad, ¿ya? Todo lo sensorial, audición, tacto, vestibular. Fíjense ahora, en la montañita naranja está motor, desarrollo motor y lenguaje. El periodo crítico para el desarrollo motor y lenguaje empieza aquí como a los 3 meses, tiene su pic poquito antes del año y ya empieza a decrecer al año, fíjense aquí. Y la montañita celeste es el desarrollo cognitivo, ¿ya? Empieza aquí alrededor de los 6 meses, sube, periodo crítico, los primeros 3 años de edad. Y bueno, el periodo sensible, que es un periodo de tiempo más amplio en donde el niño puede adquirir una capacidad dependiendo de la estimulación que reciba. Un ejemplo bien claro de periodo sensible es cuando se le enseña la lectoescritura. Hay un periodo entre los 4 y los 6 años que el niño puede aprender a leer y escribir. Pero no hay mayor diferencia si se produce antes o después. Pero el periodo crítico es lo fundamental. Ya, voy a responder. Hay unas preguntas en el chat. Ya, aquí hicieron algunas preguntas. Era yo. A ver, ¿quién era yo? Ahí no sé qué dijo Nicole. Ah, era la Nicole que no podía ver el... Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda que quiera resolver? Catherine, Rodrigo Jiménez, buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, mira, bueno, como te contaba un poco, hemos tenido hartas dificultades con Elisa en el sentido de que, como te digo, ha pasado en la casa con nosotros por distintas razones, estuvo enferma, no pudo ir al jardín por lo mismo, después el año pasado nos tocó el tema del estallido social, este año el coronavirus, estamos en la casa, nos cambiamos de casa también, llegamos hasta casa nueva en octubre del año pasado, justo para su cumpleaños número 1, y las otras veces que hemos tenido que dejarla, la pasa en la casa de la suegra, de mi suegra. No sabemos muy bien, como te digo, con lo que te preguntamos, si hemos hecho igual, pasamos harto tiempo con ella, cantamos, hacemos actividades. ¿Por qué no ha logrado hablar más, te fijas? Y se nos va a dificultar también ahora, mientras sigamos en cuarentena, por ejemplo, poder llevarla al fonoaudiólogo. O sea, que podríamos hacer acá en la casa alguna actividad, digamos, distinta a la que a lo mejor estamos haciendo para poder estimularla. Sí, mira, les cuento en general a todos los papás y también obviamente a Rodrigo, nosotros como centro hemos desarrollado un plan de estimulación temprana a distancia para este periodo, donde en el fondo lo que hacemos es capacitar a los papás para que los papás puedan estimular a sus hijos de la forma correcta. O sea, básicamente, Rodrigo, es enseñarte a ti las estrategias que puedes utilizar para trabajar con tu hija y que ella logre cierto desarrollo. También se evalúa, obviamente, qué es lo que pueden estar haciendo mal, más a profundidad, ¿ya? Así que sí hay algo que se puede hacer. En términos generales, me gustaría saber, en tu caso, Rodrigo, tú dices que le hablan, por ejemplo, ¿le cantan canciones? Sí, bueno, mi señora está más tiempo con ella, pero le canta, juega con ella, con los mismos juguetes. No sé si la escucha ella. No, no la Siempre escucho mal. Aquí dice cuando la viste la canta, cuando almuerza con ella le canta. ¿Ya? En el baño dice también que siempre le canta, sí, constantemente. Ya, siempre le está cantando y aún así no desarrolla el lenguaje. ¿Ella toma mamadera, usa chupete? No, dejó de tomar hace como los 6 meses, dejó de tomar más, ¿no? El chupete, sí. Chupete. No... Mamadera como que nunca la pescó mucho la mamadera. Pero toma todavía, bueno, lactancia materna, digamos. Ah, perfecto, ya. ¿Tú ves en su boca alguna dificultad, por ejemplo, para comer? ¿Come comida entera? Come de todo perfecto, no tiene ninguna dificultad. Ninguna dificultad. Ya, mira, por lo que tú me dices, podríamos descartar entonces que haya algo más motor oral,
que podría estar Ajá. afectando. Ya no hay al parecer dificultades como de alimentación, no hay uso de chupete, de mamadera que podría estar afectando su desarrollo del lenguaje. Sí, el hecho de ser prematura, si es que tuvo alguna dificultad durante su periodo, su desarrollo, digamos, durante el proceso de nacimiento, puede haber afectado de alguna forma su lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es una de las habilidades que son súper, súper sensibles cuando a cualquier daño, a cualquier noxa que pueda haber. Entonces, a veces lo que ocurre es que, no sé, por ejemplo, el bebé nace por forceps, por ejemplo, que era algo súper Ajá. común antes, y eso genera un daño en su cerebro que es súper mínimo, pero que se manifiesta en un trastorno del lenguaje. ¿Ya? Podría ser Correcto. el caso de tu hija. No, no digo que necesariamente sea así, porque no la he evaluado, no la conozco, pero en base a lo que tú Correcto. me cuentas, te doy algunas luces de lo que podría ser. Ajá. También podría ser que ella presente simplemente un retraso en el desarrollo del lenguaje, producto de esta prematurez. No sé si estuvo en incubadora mucho tiempo. No, no alcanzó a caer en incubadora, o sea, le hicieron solamente fototerapia. Ah, ya, ya. Sí. Entonces, tampoco debería ser un factor. No, no parece que hubieran tantos factores que podrían estar explicando el que ella esté presentando esta dificultad. Entonces, puede ser que esté presentando simplemente un retraso del desarrollo del lenguaje. Hay que, Correcto. en ese caso, lo que yo te recomiendo es analizar, evaluar un poco más profundamente y generar un plan de estimulación. En este periodo de cuarentena, como muchas veces algunos papás no están trabajando o están trabajando desde casa, eh, son súper bien aprovechados porque en el fondo toda la información que nosotros como profesionales le transmitimos a los papás la pueden aplicar directamente y rápidamente y se ven avances. Va a depender de los avances que ella genere en base a una estimulación, el futuro diagnóstico que pueda tener. ¿Ya? Si ella avanza Perfecto. rápido, entonces simplemente era un retraso del desarrollo del lenguaje. Si ella, a Ya. pesar de que está recibiendo una estimulación profesional, no avanza lo suficiente, entonces podemos hablar de que a lo mejor va a desarrollar algún trastorno del lenguaje, pero eso va a depender de qué tan rápidos sean sus avances. Ok, correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Rodrigo? ¿Te quedó claro con eso? Sí, clarísimo, para mí muy claro. Gracias. Súper, por nada. Aquí me hacen otra pregunta. ¿Tiene relación la hiperactividad? Andrés, como que no terminaste tu pregunta, porque dice, ¿tiene relación la hiperactividad con el desarrollo del lenguaje, me imagino? No, ya, no debería tener ninguna relación, ¿ya? No, no es como que cada vez que un niño tiene una hiperactividad va a tener un desarrollo del lenguaje, pero sí hay algunos factores en común que tienen que ver como un poco con lo que le explicaba a Rodrigo, con daño en el cerebro, ¿ya? Generalmente la hiperactividad, así como los trastornos del espectro autista, como los trastornos del lenguaje, como las apraxias del habla, que son un trastorno del habla muy severo, donde el niño tiene muchas dificultades para producir los sonidos, se producen por alteraciones neurológicas que son microscópicas, o sea, no se pueden detectar. O sea, existen actualmente algunas máquinas para detectarla en Estados Unidos y estos exámenes carísimos, pero aquí en Chile, así con un simple TAC de cerebro, no las vamos a detectar. Pero sí hay daño. Si el niño, si tu hijo tiene hiperactividad y además tiene un retraso del lenguaje, entonces lo más probable es que haya ahí algún tipo de daño que esté generando ambos trastornos. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrés. Bruna pregunta, mi hija habla con la lengua entre los dientes. Quería saber si es permanente o si es transitorio. Tiene 2 años y 7 meses. No, Bruna, hay que intervenir lo más pronto posible. Las lenguas entre los dientes nunca son normales. Nunca, nunca, nunca. Eso se puede producir por varias razones. Hay razones genéticas que tienen que ver con el desarrollo craneofacial del niño, ¿ya? Por ejemplo, que el niño tenga esta tendencia a tener una cara larga, ¿ya? Una cara como óvalo.
Y hay factores que tienen que ver, por ejemplo, con el uso prolongado de chupete y mamadera. Es lo más común. Cuando hay un uso prolongado de chupete y mamadera, más allá de los 2 años, el niño empieza a retrasar su desarrollo de deglución. El niño tiene una forma de tragar que se llama deglución infantil desde los 0 hasta los 2 años aproximadamente, y entre los 2 y los 3 empieza a producir una transición de deglución infantil a deglución adulta. La deglución infantil es con la lengua entre los dientes, que es como toman pecho las guaguitas. Está hecha para una boquita que no tiene dientes y que se alimenta por succión. En la medida que el niño va incorporando alimentos más sólidos en su dieta, esta deglución va evolucionando a una deglución adulta, que es la que tenemos nosotros con dientes juntos, lengua detrás de los dientes, y ahí tragamos. Esa es la posición correcta para tragar. Cuando esa deglución se altera, o bien el niño es respirador bucal y está permanentemente con la boquita un poco abierta, se genera un montón de alteraciones a nivel orofacial. Se afectan los labios, se afecta la lengua, se afecta la tonicidad de los músculos, y esto genera que los niños empiecen también a hablar con la lengua entre los dientes, ¿ya? Esto es una dificultad que mientras más temprano se intervenga, más fácil es de corregir. Cuando no se interviene tempranamente, esto genera, por ejemplo, una mordida abierta. No sé si ustedes han visto alguna vez adultos, personas adultas que se ríen y aquí les queda un hoyito, un espacio, ¿ya? Que es donde está la lengua, es el espacio de la lengua. Como la deglución, la masticación, el habla y la respiración comparten funciones, comparten la boca, la lengua, los dientes, si se altera una, necesariamente se afectan las otras, ¿ya? Entonces, en ese caso que tú me describes, lo más probable es que tu hija tenga alguna de estas funciones alteradas y por eso esté produciendo esta interposición dental. Es importante evaluarla, Bruna, y intervenir. Andrés pregunta, ¿cómo se puede mejorar el desarrollo del lenguaje? Sí, con fonoaudiología, con estimulación temprana, en este caso, dependiendo de la edad que tenga tu hijo. La hiperactividad con terapia ocupacional, ¿ya? Esa respuesta era para Andrés. Viviana dice, cuando no tienes ninguna alerta del habla a los 18 meses, como te mencioné, pero usa mucho el para comunicarse, además de 10 palabras. ¿Cómo se le puede ayudar a dar el empujoncito? Mira, si él usa mucho el cualquier muletilla que use un niño, o a veces repetir una sílaba, como una especie de tartamudeo, es porque está pensando, está procesando esa información y necesita tiempo, ¿ya? Puede ser que él todavía no esté o esté justo en este momento produciendo su explosión del lenguaje, Viviana. Entonces está procesando esta información y me imagino, o sea, entiendo que el lo usa cuando tú le preguntas algo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Y él te dice, sí, me dice, ya. Efectivamente, ya. Si el niño entonces lo usa, lo más probable es que lo esté usando él para darse tiempo de poder encontrar la palabra. Entonces, en este caso, lo que yo te recomiendo, 18 meses, 10 palabritas, darle un empujón, trabajar con él lo más posible con vocabulario. Vuélvete hay tres estrategias de estimulación del lenguaje, tres técnicas, por así decirlo. Una es la expansión, ¿ya? Que es que lo que el niño diga, tú lo alargas. Por ejemplo, si el niño te dice agua, entonces tú le dices vaso con agua, ¿ya? Le estás dando más información de la que él te dio. O si te dice mamá agua, entonces tú le dices mamá dame agua y le pasas el agua. Eso sería una expansión. Hay otra técnica que se llama reformulación, donde tú, en
en el fondo el niño dice, por ejemplo, algo mal dicho, por así decirlo. Mamá, tátano, supongamos. Entonces tú le dices, no, eso no lo dices tú. Tú le dices, mamá, dame manzana, ¿ya? Porque él quiso, supongamos que le dijo plátano a la manzana. Entonces tú le dices, mamá, dame manzana. Le estás reformulando, estás cambiando lo que él dijo. Estás corrigiendo, pero sin decir, no, ¿ya? Súper importante. Y la tercera estrategia se llama etiquetado, y es la que creo que más podría servir en tu caso, y que tiene que ver con nombrar todo lo que el niño esté haciendo, diciendo, mostrando o jugando. Si el niño toma estas llaves, tú vas y dices, llave. Si el niño toma el vaso, tú le dices vaso. Estás atrás como una especie de loro parlante que está todo el rato repitiendo lo que él está haciendo, lo que está diciendo, lo que está tocando, lo que está jugando. Yo te recomiendo hacer esas 3 estrategias y ver cómo te resulta. Si de aquí a un mes más tú ves que avanza, duplica sus palabras, bien. Si tú ves que pasa un mes, hace toda la estrategia y no hay avance, te sugiero consultar. Ya, Ralan pregunta, ¿cuál es la edad límite para que el chupete y mamadera no afecten el lenguaje? 2 años, idealmente, Ralan. Esa sería la edad máxima. Ahora, yo te sugiero, si tienes un hijo de más de 2 años que todavía usa chupete, empezar una transición. No es necesario hacerlo traumático, ¿ya? La idea no es generar traumas en los niños. Hay niños que desarrollan mucho apego a su chupete o a su mamadera. Entonces, por ejemplo, si el niño toma chupete 3 veces en el día, empieza a quitarle una, la que sea menos significativa para él. Después que el chupete aparezca solo en la noche, supongamos, si lo usa para dormir. Y así lo vas eliminando de forma muy gradual para que el niño no se dé cuenta. Lo puedes sustituir también por un objeto que él utilice, por ejemplo, para dormir, un peluche. Pero es importante hacer esta eliminación antes de los 3 años, ¿ya? Súper, súper importante. Ya, ahí respondí a Viviana. Andrés, el hijo de Andrés tenía 2 años, 2 meses. Y ya está, Andrés, tu hijo ya está diagnosticado con hiperactividad, ¿o tú crees que es hiperactivo? Andrea preguntaba lo mismo, ¿hasta qué edad se debe usar mamadera y chupete? Ojalá no más allá de los 2 años. Ah, ¿tú crees que es muy activo? Ya. Sí, ¿saben qué? Otra cosa súper importante también, Andrés, relacionada con tu pregunta, cuando los niños son muy activos, así, muy, muy activos y bien pequeñitos, hay que evaluar también su salud digestiva. Hay varios estudios que actualmente relacionan unas dificultades en la flora intestinal con hiperactividad. Es decir, el niño estaría tan inquieto motrizmente que digestivamente que lo manifiesta a nivel motor. Yo te recomiendo, si hay mucha hiperactividad, hacer una pasada por algún médico. Yo te puedo recomendar alguno, lo voy a anotar aquí en el chat para que todos lo puedan ver. El centro médico se llama MedVida, doctora Mateluna. Esta es una doctora que trabaja con flora intestinal y puede ayudar a cualquier papá que tenga un hijo que vea que es muy hiperactivo y que tenga dificultades gástricas también, como por ejemplo mucha diarrea o estreñimiento. También para los niños que son muy enfermizos. Todo eso tiene mucha relación con la flora intestinal de los niños. Por lo tanto, es súper importante estudiarla y ver bien. Yo te recomendaría, Andrés, si tu hijo es muy, muy, muy activo, hacer una pasada por ahí porque puede haber ahí un asidero en su flora intestinal, ¿ya? Aunque parezca algo así casi que no tiene conexión, está muy relacionado.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera consultar algo? En la cuarentena, dice Bruna, ¿qué puedo hacer para que la Fernanda no hable con la lengua entre los dientes? Sacaremos... Bruna, lo que pasa es que el caso que tú me planteas tendría que... Mira, mándame después al correo unas fotos de la mordida de tu hija para poder orientarte bien, porque va a depender mucho de qué dificultad tenga, qué es lo que puedes hacer. No es lo mismo si tiene mordida abierta a si tiene respiración oral, por ejemplo. Son diferentes las estrategias, o si la dificultad está en el reposo de la lengua. Tendría que observar bien a dónde está la dificultad para poder orientarte bien respecto a qué hacer. Si usa chupete todavía, sí, sácalo, de todas maneras. Súper, le cuento a todos los papás que vamos a seguir con estas charlas. El próximo sábado va a haber una charla de desarrollo psicomotor. En la siguiente va a haber una charla de desarrollo afectivo y el siguiente sábado vamos a hacer una charla respecto de alimentación y malos hábitos orales. Ahí te recomiendo, Bruna, que asistas también porque ahí van a hablar específicamente de malos hábitos orales igual. Andrés pregunta, ¿es normal que hable poco o nada con otras personas? En la casa habla, pero en el jardín casi no nada. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo al jardín, Andrés? A ver, Rosler, desde los 5 meses, o sea, no es algo reciente. No, no debería ser, no es común que el niño en la casa hable y en el jardín no hable. No debiera ocurrir. Puede ser, no sé si habrá mucha diferencia, si es mucho el desfase que él tiene de lenguaje en relación a sus compañeros, puede ser que él tenga muchas dificultades para expresarse y él ya se esté dando cuenta de esta dificultad y sus compañeros hablen mejor que él y por eso no quiere hablar. Puede ser, ¿ya? Yo lo he visto en algunos niños pequeños que tienen como esta vergüenza a hablar porque se dan cuenta que les cuesta. Rosler pregunta si es efectiva la teleterapia de fonoaudiología para una niña de 3 años y medio. Sí, la verdad es que la teleterapia la adaptamos a cada niño. Por ejemplo, en un niño de 3 años y medio, dependiendo de las características del niño, no necesariamente va a ser una terapia así como que el niño está en el computador y la fonoaudióloga está en el otro lado. Como les contaba yo, lo que hacemos nosotros es hacer capacitaciones a los padres en función de la dificultad que tenga cada niño, por supuesto, y los padres van interviniendo o haciendo lo que la sugerencia, en base a la sugerencia que nosotros le damos. Eso en general para niños pequeños. Ahora, a medida que los niños son más grandes, ya se puede hacer una intervención más directa, pero depende de cada caso. Pero sí, es muy efectiva, B. Rosler, muy, muy efectiva. Ya, Andrés dice que efectivamente los compañeros hablan más. Entonces, puede ser, Andrés, que por ahí esté la dificultad que está presentando tu hijo para hablar, que se sienta un poco inhibido respecto al resto de sus compañeros y por eso en el jardín no quiere hablar. O bien que alguien le hizo un comentario, a veces los mismos compañeros se ríen, ¿cierto?, de la forma de hablar y eso también puede generar que el niño se inhiba y que no quiera hablar. Pero la verdad que no debería ser así. Yo te recomiendo que si está a ese nivel, entonces hay que ver qué es lo que está pasando, por qué hay tanto desfase